Bueno, acá estamos, 8:15. Muy bien, lo pasamos bien, ¿eh? Sí, por Lo pasamos supuesto, bien, no sé si sí, será, y no sí. solo los viernes, los lunes, martes, los todo, lo días. pasamos genial. La verdad que sí. Bueno, contame lo siguiente, Débora. De acá al primero, ¿vos crees que va a ocurrir algo? Bueno, Porque sesión creo que hablaban de miércoles, jueves. se dice, que puede- dicen por ahí que habría sesión la semana que Ahí está. viene, pero bueno, habría que ver los temas. En principio, Ahora, ¿en una sesión vos podés poner una cantidad de extraordinarias o de proyectos? depende Bueno, a ver. si son temas que tienen el aval de buena parte, por ahí hay De- 2 o 3 ah, discursos y se avanza. depende de los tiempos de discusión de cada Por eso uno, seguramente claro. se avance con temas consensuados y que Claro. de hecho quedaron pendientes el año pasado, como el financiamiento a la Sí. ley, Ujú. la educación ambiental, créditos a la sí, vivienda, sí, todas sí. iniciativas Ujú. que en principio... El tema humedales está Bueno, también. quedó tema- El tema hay créditos. Está el crédito para la También, vivienda. sí. El tema que si- Monotributos. Monotributo, bueno, modificar las exactamente. escalas. Hay una Sí, serie de sí, iniciativas sí. que se podría avanzar rápido Está el tema acuerdo fiscal. también. Eso las provincias están atentas porque no deja de ser un detalle menor. Ahí apareció el tema de ingresos brutos también, ¿no? Sí, claro. Martín, contanos un poco sobre el tema. El A ver. acuerdo fiscal, Este acuerdo. recordemos, Eduardo, se firmó el año pasado, fin del año pasado. Ahí tenemos las placas para Ahí vemos, explicarlo sí. un poco. Un acuerdo que se firmó el 4 de diciembre del año pasado. Gran acto de Alberto Fernández con la mayoría de los gobernadores, excepción de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, que no firmaron este acuerdo fiscal. Es un acuerdo fiscal que básicamente lo que plantea es un rediseño con las provincias, les permite, por supuesto, aumentar de alguna manera como bien vos decías, los impuestos, sobre todo los impuestos de ingresos brutos, el impuesto a los sellos. Básicamente es una iniciativa que toma el gobierno nacional, que inyectará 70.000 millones de dólares para las provincias, como bien Consenso decíamos ahí. fiscal, perdón, Martín, consenso fiscal que tiene que ver con acuerdos de todos, por eso se habla de consenso justamente. Sí, por ¿no? supuesto. Esto llevó varios meses, Eduardo. No fue de un día para el otro que se logró. Estuvo el ministro del Interior, Guado de Pedro, el jefe de gabinete, el propio presidente Alberto Fernández con los gobernadores. Se logró este acuerdo durante todo el año pasado. Fue un acuerdo que no fue fácil de alcanzar, pero que, bueno, lo que plantea básicamente, y aquí por ahí lo podemos ver a lo largo de las placas, bueno, ahí lo que planteamos recién, que San Luis, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires no adhirieron. Requiere la aprobación del Congreso, obviamente, y después de las legislaturas provinciales. Lo firmaron 21 provincias. Vamos a la segunda placa, en donde, bueno, lo que podemos decir básicamente de este consenso fiscal es que las provincias contarán con, como decíamos, con un ingreso, una inyección de fondos de 70.000 millones de pesos para reactivar las economías locales. Se suspenden hasta el 31 de este año las exenciones y reducciones impositivas. Se permite a las provincias tomar deuda en pesos, pero se las limita en dólares. Esto fue una la discusión. suspensión esa de exenciones y reducciones, déjamela por favor la placa, y reducciones impositivas que se pactaron, ¿a quién? Claro, a las provincias, es decir... A las provincias, claro, no es los decir, contribuyentes de las provincias. No, a las provincias, con lo cual las provincias lo que pueden hacer... Con eso vos dejás de erogar dinero, o sea, queda en casa. Sí, claro, pero claro. Lo que les permite a las provincias precisamente hasta fin de año es poder manejar y aumentar impuestos, estos impuestos provinciales. Bueno. Ahora, perdóname, ¿y quién deja de percibir? Porque si vos dejás de pagar, alguien deja del Estado Nacional. Bueno, claro, el fisco, es un poco lo que plantea este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo fiscal, de alguna manera. Sí, busca reactivar la economía de las regionales en el marco de la pandemia. Está bien, pero a su vez deja de ingresar dinero en el gobierno nacional. Con otras necesidades, ¿no?
Bueno, por eso es hablar de consenso y no de pacto, de un consenso entre todos los espacios. Y el gran ausente, que ahí lo mencionaba él, uno de los ausentes fue Horacio Rodríguez Larreta, que no sé si te acordás, por la quita del punto de coparticipación. San Luis, Ciudad de Buenos Aires y La Pampa. Bueno, y ahí vamos con la última placa, ¿no? Que justamente es la placa un poco de la discordia, ¿no? Porque se suspenden por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional. Ahí está lo que decía Débora, ahí viene. Las demandas al Estado Nacional, es lo que decía Débora, la Ciudad de Buenos Aires tiene una demanda en la Corte Suprema con el Gobierno Nacional precisamente por la quita de coparticipación. San Luis tuvo ¿No en es su más momento discrecional a también, partir de si pasa a ser así? Bueno, es un acuerdo con los gobernadores. Esa discreción de cuánto te doy, ¿no? No, igual la coparticipación se reparte una parte de forma automática. Sí, pero acá no. Acá ya no es coparticipación. Esto es directamente por el Tesoro. Entonces puede ser más discrecional. Bueno. Sí, ¿no? Entiendo lo que decís. Claro. Sí, puede ser. El otro ya está estipulado, le corresponde tanto a él, tanto a Carlitos. Es que siempre una parte de la coparticipación es discrecional y una parte es automática. Bien. Por eso siempre es la pelea y por eso muchos diputados provinciales terminan acompañando ciertas leyes porque a cambio el gobernador recibe. Sí, está bien. Recordemos, Eduardo, este proyecto de ley, de acuerdo fiscal, ya tuvo dictamen en el Senado esta semana, se está tratando en el Senado y ni bien se trata en el Senado pasa a diputados. Hay una premura muy, muy fuerte de los gobernadores, por supuesto, porque como decíamos recién, son 70.000 millones de pesos que le entran a las provincias ahora para reactivar las economías en un año, después de un año y en el transcurso de lo que estamos viviendo en pandemia. Las provincias están muy necesitadas de estos fondos y a su vez, por supuesto, el Gobierno Nacional evitar cualquier tipo de litigios con las provincias y, por otro lado, como decíamos también, de evitar de que las provincias se endeuden en dólares en este momento. Es un tema sumamente importante para el Gobierno Nacional también. Aunque el dólar, te saco de este tema, ¿no? ¿Sabés que se está cayendo en el mundo el dólar? Un fenómeno que está ocurriendo. No estaría pasando acá. Bueno, no, un momentito acá. Bueno, ahora tenés alguna venta, entonces por eso hay menos dólares y está bajando. Pero en el mundo está ocurriendo. Como ocurre en situaciones límites mundiales, estamos en una pandemia. Fíjate que el oro está y las criptomonedas. Aparecieron las criptomonedas, aunque aunque parecía mentira, no solo Bitcoin, sino el resto, Internet de las cosas. Bueno, y muchos sub-30 están comprando cripto y están dejando el dólar. Una cosa que, por un lado. Y por otro lado, el mundo, a raíz de las vacunas, comenzó a reactivar la economía en cuanto a los mercados bursátiles. Claro. Eso es muy bueno también, porque decís, bueno, la economía mundial empieza a funcionar, Martín. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué por las vacunas? Porque hay expectativa de que termine la pandemia. O va bajando la cantidad de infectados y de fallecidos y a partir de ahí tenés más reactivación económica. O sea que, viste, hay como una luz de esperanza, ¿no, Martín? Vos como bien buen italiano apostás a los ladrillos, ¿no? Por supuesto. Nada de criptomonedas ni nada de también, eso, ¿no? ¿cómo que no? También, bueno. Sí, vos sabés que el tema, meterse en el tema criptomonedas es muy interesante, pasás a ser minero, ¿sabías, no? Sí, claro. Que vas formando. No, sí, conozco. El negocio ahora es comprar las placas de video. Claro, que se van haciendo computadoras. Exacto, se compran placas. No hay placas de video en Argentina. Hay muy pocas y están cotizando muy bien para esto. ¿Viste cómo te sorprendí? ¿No? Ya vas a comprar eso. Te sorprendí. ¿Viste? Yo te hacía el ladrillo nada más. Y del oro, yo me lo imaginaba más con el oro. Siempre el mix está bueno. Una cartera más. Y si no, sigo con el estanciero, como está ahora. Y ahí no hay problema. Ahí está. Bueno, vamos al tema campañas de vacunación. Jimena Latorre habló sobre el tema y esto decía. No se entiende bien esta tercera opción que ha salido o ha trascendido de esta reunión en Casa Rosada. No se entiende bien cómo funcionaría. Creo que perdería el espíritu de las PASO mismas, como también ustedes lo advertían,
cuál sería la participación real de la ciudadanía en la elección de los candidatos si se juntan en una misma fecha las PASO con las generales. Creo que es seguir desnaturalizando el instituto de las PASO y no permitir que haya esta participación real, sino dar una solución a medias o pretender venderla como solución cuando en realidad no lo es. Sí, ¿y solución a qué? Aparte. Y soluciona es extraño porque en realidad es la solución a un problema que el mismo oficialismo ha planteado. El oficialismo hace ya varios meses fue el que planteó su intención, o la de parte del oficialismo, de suspender las PASO, con la excusa en la pandemia por un lado y en la situación económica por el otro. Hasta el momento no se han puesto de acuerdo entre ellos mismos, entre el mismo oficialismo, que fue el que introdujo este proyecto de suspensión de las PASO, de si se suspenden o no se suspenden. Y en buscar una solución, creo, esto viéndolo desde afuera, sí, obvio. Juntos por el Cambio está viendo desde afuera, es una interna que tienen entre el mismo frente de todos, y entiendo de que en el afán de llegar a un término medio se les ocurren estas soluciones intermedias que de cara a la ciudadanía no dan ninguna respuesta. Bueno, ahí está el tema, este tema que tiene que ver, entre otras cosas, y por eso le damos mucha importancia en este programa, particularmente este cronograma electoral 2021, donde está el tema PASO y las elecciones generales. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para las PASO? Sí. En teoría sería en agosto, pero bueno, si avanza la opción de posponer todo. Está la propuesta de correr todo, sería porque a principios de septiembre. Hay trámites que ya se llevaron adelante, Martín. Bueno, no es que Eduardo, a ver, la resolución de la Cámara Nacional Electoral hace menos de un mes que pidió al Gobierno Nacional vacunar a todas las autoridades que estén vinculadas con el proceso electoral. Claro. Ya ahí tenés un punto. Sí. Hay provincias que ya están justamente con sus propios procesos electorales empezando a mover toda la maquinaria electoral. Es que es necesario hacerlo. Sí, claro. Porque lleva un tiempo de preparación, hay un calendario. Y hay una actos fecha de campaña. Sí. Bueno. Y hay una fecha básicamente, ¿no? Que es el principios de mayo, que es la fecha límite donde el Congreso Nacional podría modificar la ley electoral. ¿Por qué no después? Porque después de esa fecha modificar la ley tendría que empezar a correrse todo el calendario electoral y eso sería casi un imposible. Entonces el Congreso tiene un tiempo límite que básicamente es mayo, donde puede reformar. Por eso esta fórmula donde no se necesita una reforma electoral aquí en el Congreso y que se corre un mes, el gobierno gana tiempo, se gana tiempo de vacunación, se sale del invierno, es lo que hasta ahora estaría cerrándole un poco a los 20 gobernadores que están pidiendo suspensión y los que dicen que no haya suspensión. ¿Quién estuvo aquí en los estudios? No, estuvo el otro día con nosotros. ¿Estabas vos cuando entrevisté a Del Caño? No, yo no estaba. ¿Cuándo fue? Terminando el 2020. Sí, fue el primero. No, estuvo Mardones. ¿Eh? Mardones estuvo. Sí, Mardones estuvo. Claro, y estaba Mardones y estaba Leo Fredes. Tenés razón. Estábamos, y vino Del Caño fin de año. Y esta semana lo entrevisté en forma remota. Sí, y hoy también lo entrevistaron fue uno de los primeros que vino en forma presencial. Sí, es cierto. Una muy linda entrevista. Bueno, esto es lo que nos decía hoy aquí en los estudios de DTV, no estando acá, sino en forma remota, Del Caño. Ha habido un montón de aporte en recursos humanos, científicos, de investigación y económicos de los estados a estos grandes laboratorios. Entonces, me parece que ahí hay una trampa, me parece. Ahí hay un hecho que no podemos negar, que es que los estados han puesto montones de recursos y después la ganancia, se llevan, para llevarse ganancias, te ponen la apropiación privada de las patentes, de los derechos intelectuales. O no entregan las vacunas, no entregan las dosis que se comprometieron. Claro, incumplen directamente con los propios acuerdos y contratos que se habían realizado. Bueno, Pfizer dijo que espera ganar 15.000 ingresos por 15.000 millones de dólares ahora en este año. Y fíjate que no aceptó, querían más condicionamientos todavía para firmar contrato con la Argentina.
más condicionamientos todavía de los que ya se impusieron, que el propio ministro Ginés reconoció, dijo, la ley que se votó en el Congreso, que yo le aclaré que nosotros no la habíamos apoyado porque había sido por unanimidad, sí apoyó en su mayoría el bloque de Juntos por el Cambio. Bueno, él dijo, hicimos una ley que era la ley que nos pedían los laboratorios. Lo dijo directamente. Bueno, algunos se fueron de mambo, como Pfizer, y ya querían mucho más. Entonces, digamos, me parece que, por la pregunta tuya, me parece que todo lo que puedan haber tenido de investigación y demás, los laboratorios privados, que muchos laboratorios privados y demás se apropiaron de información que había anterior, ¿no? Que habían hecho los estados y centros públicos de salud, laboratorios, etcétera, públicos. No es que la vacuna de repente, si bien hay una gran innovación, obviamente, pero acá lo motoriza la competencia de estos laboratorios y no la necesidad social y en este caso universal, digamos, ¿no? Sino que hay ese interés por detrás. Hay que escuchar a todos y entender a cada uno de los diputados, porque en definitiva representan a distintos sectores de la sociedad, Débora. Así es, sí, ¿no? Y ellos, es cierto que... Lo plantea muy bien. Es cierto que la izquierda desde el día 1 estuvo en contra de la ley que justamente era medida de los laboratorios, y esta semana Ginés lo dejó muy en claro durante su exposición. ¿Cuál es el tema Pfizer? ¿Lo llegaste a detectar, Martín? No, el tema... Para mí es el tema logístico, como dicen algunos, pero dicen, no es el tema logístico, es esta presión económica. ¿Qué crees qué pasó ahí? Bueno, no se cuenta? A ver, si lo oímos atentamente como estuvo el ministro de Salud, Ginés González García, en la comisión, habló de un acuerdo que era inaceptable, que era prácticamente el Estado Nacional no podía conceder lo que estaba pidiendo Pfizer. La palabra negligencia dentro del proyecto de ley, que era aparentemente lo que molestaba al laboratorio. Tiene que ver con la logística, pero también tiene que ver con las responsabilidades que pueda llegar a tener el laboratorio una vez entregado las vacunas. Bueno, un montón de condicionantes que aparentemente ponía la empresa y que el Estado Nacional no Viste que no algunos quería aceptar. plantean, dicen, no, Pfizer propone, exige. Mando la vacuna, pero no llega al depósito y después redistribuíla. No, al destino final. Claro. Ahí la dejo. Claro. Por eso se apuntaba a aerolíneas argentinas, que querían que sea aerolíneas argentinas. El tema de la temperatura. Entonces, si acá no se podía cumplir con ese objetivo, bueno, ellos no aceptaban. Exactamente. No es lo que dijo el ministro, no fue claro en eso. Fue claro, él habló de la palabra negligencia. Mi duda es, cuando el presidente reglamenta la ley, se podría haber eliminado esa palabra. Digo, y eso no ocurrió. Por eso, sí, entiendo la argumentación que dio el ministro, pero cuando se reglamenta una ley, por ejemplo, cuando se reglamentó el presupuesto, se sacó lo de, ¿se acuerdan? Las zonas francas para misiones. Digo, pasa todo el tiempo que se van suprimiendo cosas. Yo imagino esa palabra se podría haber sacado. Ya que hacían toda medida de Pfizer. No sé, pienso yo. Sí, o bien como lo plantearon algunos diputados, se podría haber debatido previamente o discutido, acordado previamente, ¿no? Y no esperar hasta el final y de que después haya una marcha atrás por parte del laboratorio, ¿no? Más cuando tuviste 6.000 personas acá que fueron voluntariamente a darse la vacuna de Pfizer. Sí. Claro que eso, imagino yo, que sirvió como acercamiento. Y claro. Y bueno, yo dispongo para tener cierto beneficio. Pero ¿se acuerdan Alberto Fernández un domingo desde Olivos recibiendo a los de la empresa Pfizer? Era como, ya estaba ahora, todo de todas maneras, si uno lo escucha a Ginés González García, después, incluso en declaraciones que hizo posteriormente de la reunión de comisión, deja entrever de que no está cerrada la puerta todavía, ¿no? Con Pfizer. El gobierno nacional, aparte, hoy la Argentina, como muchos países del mundo, no están en condiciones de rechazar
la propuesta de un laboratorio, la posibilidad de tener vacunas. Entonces, el propio ministro de Salud no le cierra todavía las puertas a Pfizer. Por supuesto, sigue negociando y tratando de traer la mayor cantidad de vacunas posibles desde Rusia, desde China, si hay posibilidades de traer desde China. El acuerdo con AstraZeneca en colaboración con México. Es decir, hay un montón de canales abiertos y el gobierno no cierra ninguna puerta, ¿no? Sí, y está bien. Eso está bien. Claro, por supuesto. Después, sí. ¿tenemos el dinero disponible como para poder cumplir con esas obligaciones? Ayer se habló de eso, se preguntó si se requería una ampliación presupuestaria, porque obviamente al principio se hablaba de que se iba a vacunar, no sé, a los adultos mayores, después se hablaba hasta del presupuesto. El presupuesto mirá que el presupuesto 2021 no se contempló el tema pandemia. Por eso lo que... Porque no se sabía con qué iba... No, pero hay un presupuesto de salud que estaba dedicado para las vacunas en el presupuesto 2021 y que el ministro Ginés González García dijo que van a necesitar una ampliación presupuestaria para cumplir con el plan de vacunación. Sí. Fue una pregunta que hizo el diputado Bali Buca, que creo que el presupuesto estima unos 11.000 millones y ahora se duplicaría. ¿Y con el aporte solidario no alcanza? Y hay que ver lo que nos decía hoy el diputado Itaí Hackman. Porque en parte era destinado. No, pero lo admitió el propio ministro, que va a hacer falta triplicar o cuadruplicar la partida presupuestaria porque con la partida actual no se llega a cubrir la totalidad de las vacunas. Bueno, y el gobierno nacional por eso apareció ahora otra vez ¿no? La posibilidad, por lo menos, de tocar las retenciones al campo nuevamente. Sí, y recordemos, Eduardo, también que el gobierno nacional ha reducido mucho lo que son eliminó el IFE, ATP, hay una reconversión a las REPRO, el programa de ayudas, pero hay una disminución sustancial de lo que venían siendo la ayuda social. La ayuda, pero también tenés disminución de recaudación. Sí, por supuesto, claro. Una economía... Tenés 1.9 millones menos de puestos de trabajo que en 2019, que fue un año bastante duro. O sea, el panorama es desalentador. Y a eso sumarle, que el presupuesto no contempla todas estas ayudas, más la vacuna. No nos olvidemos que el presupuesto se firmó pensando en una economía en reactivación que no a partir había pandemia. De febrero-marzo. 5,5% de crecimiento como proyección que planteaba el gobierno nacional, el presupuesto 2021, ¿no? Es una proyección demasiado optimista, me parece. Pero bueno, Es que, a ver, ahora, a la distancia, ¿qué podías pensar en relación a la pandemia 2021? Nada, no sabemos. Hoy no sabemos qué puede llegar a ocurrir. Exactamente. Entonces es muy difícil proyectar. Ante eso dice, cerremos este presupuesto en relación a lo que sabemos y vemos a partir del año que viene que... De alguna manera estaba contemplado. De hecho, ellos dijeron que si era necesario, cuando vino Guzmán aquí a presentar el presupuesto, dijo que si la situación varía, se va a contemplar dar asistencia y demás. Es algo que se preveía. Ahí entiendo al Fondo Monetario cuando dice en estos días vamos a acompañar a Guzmán en relación a lo que pasa en Argentina, pandemia de por medio. Sí, hoy la directora del FMI habló precisamente de tratar de compensar un poco lo que tiene que ver con el plan de reestructuración de deuda y a su vez atender a los sectores desprotegidos, ¿no? Con esta idea del gobierno nacional de patear los pagos de intereses por 5 años, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que ver cómo cierran las negociaciones. Son tiempos no fáciles, no fáciles. A ver, no es fácil para países poderosos que tienen... hoy explicaba lo que está ocurriendo en España, un nivel de desempleo en crecimiento y un nivel de aporte a aquellos que más necesitan. Y estás hablando de un continente sin inflación. Con otra realidad mucho más beneficiosa que la nuestra. Pero viste, este tema me gusta charlarlo con Luis Pastori, lo tengo en línea. ¿Qué tal, Luis Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola Eduardo, ¿qué tal? Hacía un tiempito que no estábamos conectados, un gusto. Exactamente, igualmente Pastori, gracias. Hablábamos de las posibilidades económicas de la Argentina en un 2021 donde lamentablemente seguimos en pandemia
el presupuesto ya se ha otorgado, se ha firmado, obviamente, pero comienzan las necesidades como la que planteó el ministro de Salud hace unos días aquí en la Cámara, por ejemplo. Sí, tal cual. Nosotros habíamos advertido que este presupuesto aprobado ya nacía viejo, nacía superado por distintas razones, ¿no? Pero fundamentalmente con motivo de las bases, de las variables macro sobre las que había sido formulado. Principalmente me refiero a dos de estas variables, básicamente el nivel de inflación y el tipo de cambio. Todo lo cual incide en las compras que hace el Estado y en un contexto de pandemia, obviamente que vacunas que se deben comprar en dólares, por ejemplo, así como otro tipo de insumos también. Bueno, evidentemente es un presupuesto que va a tener dificultades en la ejecución de este año 2021. Seguimos con necesidades económicas y tiene que ver con no solo con la salud, infraestructura, educación, etcétera. ¿Y está disminuyendo la recaudación, Luis? Por la situación económica evidente. Sí, la recaudación debería este año rebotar en relación a también un rebote de la economía que se prevé, se arrancó con una estimación de 5,5%. Bueno, en los últimos días esto se ajustó a la baja, según el mismo Fondo Monetario y algunas consultoras privadas estiman que va a estar en el 4,3, 4,4, o sea, un punto menos de lo que también prevé el presupuesto. Pero bueno, este rebote de alguna manera implica que también debería haber mayor actividad económica como consecuencia de él, y esto tendría que traer aparejado una mayor recaudación. Pero es un rebote y una recaudación que no nos va a llevar ni de cerca a los niveles que teníamos pre-pandemia. Se calcula que para llegar a los niveles de la economía que teníamos a comienzo de la gestión del actual gobierno, diciembre del 2019, va a transcurrir toda la gestión completa, y recién en el 2023, si se dan las previsiones macroeconómicas del oficialismo, recién estaríamos en el mismo nivel que estábamos al arrancar este proceso de este nuevo gobierno. Así que vamos a tener por delante no solamente un año, sino varios años con dificultades. Diputado Pastori, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Sí, ¿cómo le va? Diputado, esta semana se conoció, y teniendo en cuenta que usted forma parte de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, esta semana se conoció la convocatoria que hay de parte del Gobierno Nacional a empresarios y a gremios para empezar a discutir todo lo que tiene que ver con las paritarias y con los precios, precisamente. ¿Cómo percibió usted, cómo ve esta convocatoria? ¿Hay posibilidades de que se fije algún techo en las paritarias, de que haya acuerdo de precios para que no se dispare la inflación? ¿Cómo observa este panorama, diputado? Sí, le aclaro, Martín, que no estoy en la Comisión de Trabajo, pero claramente he seguido estas noticias y esta convocatoria que ha hecho el gobierno. El mismo gobierno ha dicho que no existen techos. Bueno, todos los años se dice, ¿no?, que no existe techo para la discusión de las paritarias, de la cuestión salarial. De algún modo el techo lo da la situación, ¿no?, de la economía, que implica que se debe actuar con mucha responsabilidad, tanto por parte de los gremios como también por parte del Estado, reconociendo la difícil situación. En la Argentina se ha perdido durante todo el tiempo de la pandemia, el año pasado, 1.200.000 puestos de trabajo, de los cuales yo diría que las 3/4 partes, tal vez un poquito menos, pero cerca de las 3/4 partes han sido trabajadores informales y cuentapropistas, fundamentalmente, ¿no? Y el resto, los trabajadores de la economía formal.
lo que más va a costar recuperar son los trabajos de calidad, los trabajos formales de calidad. Son los últimos que se van a recuperar. Y fíjese que hablábamos, Martín, del rebote de la economía. Una economía que rebote hasta 5 puntos, 5,2, 5,3, prevén los especialistas que no significa necesariamente que cree nuevos puestos de trabajo. O sea, podemos llegar a crecer alrededor de 5 puntos. Yo les decía recién que las previsiones están dando en este momento 4 y pico, pero podemos llegar a crecer, pongámosle, hasta 5 puntos, y esto no necesariamente va a generar fuente de trabajo, porque esto puede significar recuperar las horas de trabajo que hoy están paralizadas, ¿no? Claro. Si la economía recupera y la gente que ya está trabajando trabaja las horas de trabajo que hoy no lo está haciendo, esto implica que puede no haber nuevos puestos de trabajo que cree la economía. Por eso digo, va a ser un año muy difícil, aún con este rebote, que va a ser un rebote relativamente leve en comparación con la pérdida de este año, por lo que tenemos que, tanto empresarios como trabajadores y el Estado, van a tener que ser muy, muy prudentes. Bueno, juegan otros factores, Luis, ¿no? No sé usted qué opinará, pero la extensión de la doble indemnización, la extensión del no despido, sí, etcétera, y ver qué pasa ahora con la reunión entre el Ejecutivo, empresarios y gremios. Bueno, todo eso se pone sobre la mesa. Sí. Obviamente que esta decisión de mantener la doble indemnización y la prohibición de despidos atenta también contra la creación de nuevos puestos de trabajo, porque si el empresario se le cierran las puertas de salida, entonces tampoco hay puerta de entrada, porque nadie va a tomar un trabajador a quien después, si se ve en la obligación por algún motivo X de tener que prescindir de sus servicios, no lo puede hacer, o hacerlo le salga muy costoso. Entonces, me parece que estas son medidas equivocadas que van en línea con estrategias que ya fallaron, ¿no? En su momento en la Argentina esto no es nuevo, ya se ha probado y obviamente no ha dado resultado. Así que, bueno, va a ser un año complicado, ¿qué tal, en definitiva. ¿Qué tal? Diputado Débora de Urrieta lo saluda. Sí, Débora, ¿qué tal? Hablando de estrategias, ¿cómo ve la preocupación por parte del gobierno respecto del aumento de precios y los intentos de llegar a acuerdos de precios? Digo, ¿está bien encaminado o cómo debería hacerle frente a la inflación? Sí, mientras la cuestión de fondo de la economía, la inflación es, digamos, es el síntoma, es como la fiebre, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad. El problema no es el síntoma, sino que el problema es la enfermedad. Entonces, mientras no ataquemos la enfermedad y no solamente el síntoma, que es la inflación... ¿Cuál sería la enfermedad? Y esto pasa por desde nuestro punto de vista, en gran medida, un gasto público descontrolado, con un déficit fiscal muy alto, muy grande. Fíjense que, por ejemplo, este año 2021 no está contemplado en el presupuesto, recién hablábamos del presupuesto, la continuidad ni del IFE ni de los ATP para beneficiar a trabajadores o empresas, y sin embargo la realidad económica está haciendo pensar que es muy probable que haya necesidad de recurrir a estos mecanismos, lo cual implica, obviamente, a su vez, mayor gasto público. También estaba previsto en el presupuesto que las tarifas de los servicios públicos iban a ir acomodándose en base al ritmo de la inflación, y sin embargo, lo que se ha anunciado es la extensión de un congelamiento, al menos hasta el mes de marzo. Así que, bueno, evidentemente hay un problema, ¿no? Si estamos con un gasto público, con un horizonte de seguir incrementándose y una recaudación que no acompaña ese crecimiento del gasto, y un mayor déficit, implica tener que financiarlo con mayor emisión monetaria o deuda. Al mercado de deuda
es muy difícil acceder todavía, se está demorando mucho los acuerdos con el Fondo Monetario, con el Club de París. Así que, bueno, queda el camino de la emisión o el aumento de impuestos, que también es impensable. Los contribuyentes están al límite, ¿no?, de su capacidad contributiva. Sin embargo, en las últimas horas, bueno, ya está el tema de avanzar con las retenciones al campo, se están observando algunas alternativas. Después vamos a ver la reacción del otro lado, ¿no? Pero en principio, algunas ideas aparentemente existen que van más allá de una idea, pasaría un hecho. Bueno, es lo que estábamos esperando, ¿no es cierto?, la presentación por parte del Estado, del gobierno, mejor dicho, de un programa, de un plan, que el propio Fondo Monetario también lo está reclamando en esta etapa de negociación que está habiendo, de ver cómo se piensa salir o qué ideas tiene el gobierno, que es quien tiene que proponerlas, ¿no?, porque para eso están gobernando, acerca de cómo vamos a ir saliendo de esta situación, porque si no pareciera como que se están buscando parches y buscando algunos atajos, solamente con el objetivo de llegar de la mejor manera posible a la instancia electoral que tenemos este año, y después veremos. Y esto obviamente que no es lo que todos queremos, ¿no? Diputado, el gobernador de su provincia, Misiones, Herrera Huad, al igual que otros 20 gobernadores, se manifestaron por la idea de suspender las PASO. ¿Está de acuerdo con este planteo? ¿Cree que es conveniente suspender las internas o prorrogarlas, como se está mencionando últimamente? ¿Cuál es un poco la posición que usted mantendría? Mire, el gobernador de Misiones sí ha anunciado, ha firmado un decreto adelantando las elecciones provinciales o fijándolas para el día 6 de junio. Sin embargo, había adherido semanas atrás a este pedido de suspensión de las PASO para este año, que estaba basado en dos motivos. Por un lado, la pandemia, que no hacía aconsejable una instancia electoral en el mes de agosto, y por otro lado, el costo. Sin embargo, convoca elecciones en junio, asumiendo la provincia el costo en su totalidad, porque al ir en forma desdoblada de la nacional, la provincia que lo hace se tiene que hacer cargo de ese costo. Entonces, ahí parece que no hay problema de costos, y la pandemia, yo no veo cómo vamos a estar mejor en junio que en el mes de agosto. O sea que todo esto se trata de meras especulaciones políticas, ¿no?, que es lo que no se dice en los decretos de convocatoria. Se convoco para una fecha y usted en lo particular, atraso, depende, creo que me convenga o no, ¿no? Claro, ¿y usted en lo particular está de acuerdo con la suspensión? No, yo soy, personalmente yo aliento las PASO, pero bueno, no es un dogma de fe partidario de ninguna manera, es una herramienta electoral, no hay ningún sistema electoral perfecto. En el mundo todos tienen sus problemas, el nuestro también, obviamente. Tal vez algún retoque habría que hacerle. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con que en aquellos distritos en los que no hay competencia, las PASO no tienen ninguna razón de ser y se podría dejar sin efecto en esos casos. O si lo que se propone es decir, bueno, en vez de agosto o septiembre, bueno, es un tema a conversar. Lo que a mí no me gusta como principio es que a poco tiempo de las elecciones estemos viendo de cambiar las reglas de juego. Esto tendría que haberse discutido el año pasado, no se lo hizo. Y ahora ya con un cronograma electoral que está corriendo, ir cambiando sobre la marcha, cuanto menos desprolijo, ¿no? Es que ahí no dependemos, digo ya como país, de la evolución de esta pandemia, es decir, tener que cambiar o no. Claro. Sí, por eso digo, yo critico a los gobernadores que por un lado piden la postergación porque la pandemia genera mucha incertidumbre, y por otro lado adelantan las elecciones en sus provincias, con lo cual pareciera que el mismo argumento sirve para en un caso pedir la suspensión y en otro caso
claro. no se lo tiene en cuenta. Es una incongruencia, una contradicción, ¿no? Pero claramente la pandemia pone un ingrediente que no lo tuvimos hasta aquí en ninguna elección en Argentina, razón por la cual puede ser prudente a lo mejor postergar por un tiempo. Pero esto requiere, a ver, tendría que haber partido del gobierno una convocatoria a la oposición y dialogar entre todos. Tiene que ser fruto de un diálogo. No puede ser fruto de un sistema electoral, no puede ser fruto de una imposición de un sector que por ahí consiga 2 o 3 votos más que el otro. Debería ser fruto de un consenso, amplio consenso, pero bueno, cuando no hay convocatorias, cuando no te invitan a dialogar sobre el tema y te imponen los temas, es muy difícil así poder acordar, ¿no? Lo llevo otra vez al tema de economía. Usted fue muy crítico de la fórmula previsional que terminó sancionándose el año pasado. ¿Qué año le espera a los jubilados después de haber hecho el panorama de un año que va a ser bastante complicado? Bueno, va a ser un año donde va a haber una pérdida importante del poder adquisitivo, un año en el cual se estima una inflación que va a rondar los 50 puntos y algunos que ya hablan de más de 50 puntos, evidentemente con una fórmula que no contempla la inflación. Esto es muy fácil deducir que no le beneficia a los jubilados, ¿no? Los cálculos que estamos haciendo últimos nos indican que todos van a perder, ¿no? Los de la mínima, los de la mitad, los de la máxima. La mayor pérdida la van a tener los jubilados que están en la franja más alta, digamos, de 60, 70 mil pesos en adelante, 100 mil pesos. Eso van a ser los jubilados que más van a perder. Yo creo que van a perder alrededor de acuerdo a los cálculos que estamos viendo, el equivalente a un aguinaldo. Es como que no cobraran el aguinaldo, digamos, este año, ¿no? Sí. Y los de la mínima van a perder un poco menos, pero todos van a perder. Y esto se va a notar cuando comience ya el mes que viene, en marzo. Tiene que venir el primer ajuste en base a la nueva fórmula. Y bueno, y ahí hablarán los números, ¿no? Y morirán las palabras, todo lo que se ha dicho, y saldrá a la luz la verdad. Diputado Pastori, gracias por su tiempo. Que tengan buen fin de semana. Es un placer, como siempre, igualmente. Gracias. Saludo a todo el equipo. Muy amable, diputado. Muchísimas gracias. Muy agradable, diputado. Siempre los números... Sabe mucho. Sí, es una buena fuente para podés coincidir o no, Martín. No, pero por supuesto. Por lo menos son temas por supuesto. que... Pero y lo que remarcaba me parece interesante, la incongruencia que a veces plantean muchos gobernadores. Es decir, no se puede, pero a mi provincia a nivel nacional, claro, plantean suspendamos paso a nivel nacional, pero en mi provincia hacemos paso, con lo cual ahí se plantea si el argumento realmente de la pandemia o el tema de los gastos es una excusa o no para suspender las pasos. O encima las adelanta, o sea, sería invierno y encima le sale más caro porque las tiene que costear la propia provincia. Y justamente los dos argumentos son... Ahora, ustedes vieron, todavía estoy hablando invierno, verano, como que es más grave en invierno esta pandemia que verano. Está tan comprobado. Y sigue siendo lo mismo, porque con calor o frío acá tuvimos casos igual. Sí. ¿No? O sea, no... Y en el mundo pasó algo similar. O sea que no sé si eso está también comprobado. Solo sé que sé poco en relación a la medicina en el mundo en cuanto a las vacunas. Creo que nadie sabe mucho del COVID igual. Yo la verdad que creo que no. No, lo quiero decir en general. Sí, y respetando, por supuesto, a los científicos. Pero terminamos mascarilla, distanciamiento e higiene. Punto. Por supuesto, sí. No hay otra cosa. Ni siquiera la OMS. No, por supuesto. Ni siquiera la OMS hasta dijeron en un momento la mascarilla no, después la mascarilla sí. ¿Viste? El papel de un organismo internacional como la OMS va a tener que ponerse bajo lupa después de todo esto porque realmente ha sido... Martín, en simuladores somos todos un fenómeno. Cuando te toca la realidad, ahí te quiero ver. No, claro, Entonces, pero digo... por supuesto, ¿qué ejemplo ponía el otro día? El de Schiattino. ¿Se acuerdan quién es Schiattino? Sí, bueno, ¿qué pasó? Capitán de un barco. En los simuladores era el gran capitán, el último en tirarse al agua era el capitán. Cuando se hundió el barco ahí en el puerto de Roma, ¿qué hizo? Se tiró al agua. Exactamente. Tuvo miedo.
Entonces, en esto es lo mismo, vos tenés en la teoría todo. Ahora, llegó esta pandemia, viste, difícil, complicada, pero... Es complicado entender en un organismo internacional donde están los supuestamente científicos, los que están dedicados toda su vida a esto. Que deben poner todo su esfuerzo, no tengo dudas. Por supuesto, pero digo, los errores que hubo por parte de la OMS van a tener que pagarse y muy caros, me parece. Sí. Desde el primer momento en que fue advertido por Taiwán y por varios países que en Wuhan, ahí en China, había un virus que no se conocía, que tenía efectos colaterales. La OMS no hizo nada. Pensá que hoy mandan científicos a investigar en Wuhan y no los dejan entrar. No le dan información. No es que no lo dejan, no le dan información. O sea que, ¿viste? No es fácil estar en ese lugar. No, por supuesto. O sea, hoy quieren ir y ver cómo inició todo este... Y no le dan información. Claro, no le dan información. pero ya había una advertencia. Había una advertencia. Claro. Y demoraron la comunicación. Y demoraron mucho. Y eso permitió que la gente siga viajando por el mundo. Llegaban acá y bajaron y paseaban. Y viste, cuando vos te enteraste de Wuhan, ¿qué pensaste? No, eso nunca va a llegar. ¿Qué te pasó? A mí me pasó eso. No, por supuesto. China, estábamos en Pinamar de vacaciones. Y decían, no, ¿viste lo que está pasando en China? Y fue una noticia más. Pero nosotros no trabajamos en la OMS. No, ya sé, ya sé. Ellos deberían haber estado alerta. Claro, pero en general la comunidad... Sí, para nosotros era el corona, no sé qué. No, para nada. Entonces, pero bueno, es cierto, ellos como organismo donde deberían estabilizar, ¿viste? Incluso estas diferencias que se están dando ahora en lo geopolítico y económico con los laboratorios. Sí, por supuesto. Y después las contradicciones en las medidas, usen mascarilla, no usen mascarilla. Está en el aire, no está en el aire. Que cerraban los puestos de diario porque, claro, es contagioso, no es contagioso. ¿Viste? Orden y contraorden permanente de un organismo que se supone que tiene que ser ecuánime, dar órdenes sin contramarchas, ¿no? En un tema tan sensible como es la salud. Sí, en ese momento aparece Donald Trump que le quita los aportes de Estados Unidos. Por supuesto. ¿Tenía razón o no tenía razón? No lo sé, pero le quitó los aportes, y a partir de ahí también se les complicó. Bueno, así terminó, ¿no? Trump también. Claro. Yo les quito mi compañía a partir de ahora. Bueno. Y bueno, terminó el programa. ¿Qué va a hacer? Chao, Débora. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Buen fin de semana. No me vas a comparar con Trump. No, pará, ubicate.com. Chao. Que lo pasen mal.